presentación para que podamos dar inicio a la clase. Hay poquitas, pero después yo subo de todas maneras la clase. Lo otro que quiero informarles es que al final de la clase les voy a comentar sobre el trabajo ya de esta unidad, en qué va a consistir, y bueno, algo le mencioné en la clase anterior, pero les voy a explicar que voy a evaluar también y cómo lo vamos a ir haciendo, porque hay una parte, una nota que es de proceso y la otra nota que es la nota final, ¿ya? Entonces, recordarles eso, vamos a ir, como les dije yo, paso a paso, viendo, ¿no es cierto?, lo que vamos a ir aprendiendo, ¿ya? Bueno, recordarles que esta unidad, ¿no es cierto?, la unidad número 2, que se inició el 15 de septiembre en realidad, ya por un contratiempo ahí con el tema de la primera evaluación, y termina el 25 de octubre. Tengo entendido que en octubre ustedes tienen una semana, ¿no es cierto?, de receso. Así es que considerando eso, aún así nos quedan alrededor de 6 clases. Así es que no habría problema con lo que tenemos que trabajar, ¿ya? El tiempo estaría dado igual de todas maneras, incluso puede hasta que nos sobre una clase para poder repasar y para poder darles tiempo para que puedan avanzar con su trabajo. Enseguida les voy a indicar entonces en qué consiste su evaluación sumativa. Todos están viendo, ¿cierto? ¿Están observando el PowerPoint ahora? Sí, profe. ¿Sí? Ya, súper. Bien, voy a repasar un poco lo que estuvimos viendo en la clase pasada. Estuvimos hablando de lo que era la didáctica, desde la parte epistemológica, ¿no es cierto?, de la raíz de la palabra, lo que significa, y que decíamos que era el arte de enseñar, ¿ya? Y que la didáctica nació en los años 70, alrededor de los años 70, los primeros teóricos, ¿no es cierto?, investigadores que se dedicaron a un poco, ¿no es cierto?, a ingresar en este mundo de la matemática, ya generalmente fueron personas que investigaban, investigadores científicos matemáticos, y ellos fueron los primeros en indagar más bien sobre las distintas teorías, ¿no es cierto?, que se pudiesen crear con respecto a lo que era la didáctica matemática, ¿ya? Y dice que ahí fueron de habla francesa porque fueron los primeros. Ahora, si nosotros revisamos, hay un montón de teorías, o sea, están las de los alemanes, las de los españoles, ¿no es cierto? Pero tomamos estas teorías más bien francesas como base de la didáctica matemática. Desde ahí es donde parte todo, ¿ya? Y todos los procesos que nosotros hagamos para que los estudiantes puedan aprender algo, es parte de esa didáctica matemática, ¿ya? Son procesos, eso hay que entenderlo como procesos, ¿ya? Y las condiciones también que son necesarias para poder favorecer y para poder perfeccionar los aprendizajes de los estudiantes. Y bueno, nosotros estuvimos viendo, y yo les nombré algunas teorías al inicio, la teoría de las situaciones didácticas que la estuvimos viendo en la clase anterior. Ya hay otras teorías más, pero me interesa hoy día volver a insistir con esta teoría, ya que es como la base de todo, y posteriormente les voy a contar sobre 2 teorías más que quiero que las vayamos incorporando y que se desligan, es decir, perdón, se desprenden, no se desligan, se desprenden de esta teoría inicial, que es la teoría de las situaciones didácticas, ¿ya? De Guy-Brusseau. No sé muy bien el francés, pero sé que se pronuncia Brusseau. Ya, esta teoría, bueno, algunos dicen que en el año 1987, pero ya en el año 1986 ya estaba, ¿no es cierto?, vigente la teoría, y que apunta a modelar situaciones de modo de permitir la elaboración, la gestión, ¿no es cierto?, controlada, y los fundamentos de un enfoque constructivista. ¿Qué significa esto? Que Brusseau se tomó como la idea de los psicólogos como Vygotsky, como Piaget, ¿ya?, para poder, ¿no es cierto?, generar esta teoría constructivista. ¿Y en qué consiste? Lo explicábamos, ¿no es cierto?, en que él lo separa en distintos casos, en distintas situaciones, ¿ya? Habla de una situación didáctica, habla de una situación adidáctica y habla de un contexto
pacto didáctico que se establecería entre el estudiante, ¿no es cierto?, y el profesor, ¿ya? Cuando nosotros hablábamos, ¿no es cierto?, de las teorías didácticas, yo voy a pasar a este triangulito al tiro, para que nos acordemos. Cuando veamos este triángulo vamos a saber que es de Brousseau, ¿ya? Él dice que para que exista, ¿no es cierto?, un aprendizaje, un saber, tiene que existir, ¿no es cierto?, tiene que estar el profesor, tiene que estar el medio, es decir, la interacción que se produce entre el profesor y el alumno, pero también con el saber, ¿ya? Y eso a través, ¿no es cierto?, en el fondo es como, a esto le llama el medio didáctico, porque en el fondo son todas las interacciones que se producen entre el saber, entre el alumno y entre el profesor, ¿ya? Ahora últimamente no sabemos que no se usa mucho la palabra alumno, pero como son teorías más o menos ya que tienen un tiempo, ¿no es cierto?, es así como están establecidas. Y bueno, dentro de eso, ¿no es cierto?, él habla de la situación, ¿ya?, didáctica y adidáctica. Cuando hablamos de la situación, dice ahí que es un modelo de interacción, ¿ya? Eso es importante recalcarlo, es un modelo de interacción. Cuando hablamos de una situación didáctica, vamos a hablar siempre de una interacción que existe entre el profesor y los estudiantes, ¿ya? Y el otro día, recuerdo bien, creo que fue Juliet, una de ustedes me preguntó que no le había quedado muy claro el tema de la situación adidáctica, ¿ya? Quizás a lo mejor faltó ahí un poco concretarlo, que es el trabajo que realiza el estudiante, es cuando el profesor no interviene, sino que es el estudiante el que interactúa con el mismo, con el objeto, con el saber, o con otros estudiantes para descubrir, ¿no es cierto?, y para obtener ese aprendizaje. Ya en ese sentido, el profesor, cuando ocurre esta situación adidáctica, él no interviene, él solo puede ser un guía, puede decir ya controlar los tiempos, decir ya chicos, vamos a ir avanzando, estudiantes, vamos a ir, busquen la solución. Lo que no puede hacer el profesor, por ejemplo, es decir, no, eso está malo, así no va bien. No, tú ahí no tienes que intervenir. Es muy probable que algunos grupos no lleguen a la solución, por ejemplo, que tú le plantees, ¿ya? Pero sí es importante, ¿no es cierto?, ser solamente un mero guía, porque ellos son los que están construyendo ahí en ese momento su aprendizaje. Por eso se llama situación adidáctica, es decir, no hay una interacción directa entre el profesor y el estudiante. Sí existe una situación de aprendizaje, pero es producto de la propia experiencia que está tomando el estudiante con el saber, ¿ya? No sé si me explico y les queda más claro. Ahí ustedes me hacían, si tienen dudas, pueden intervenir. Entonces, la primera situación didáctica, ¿no es cierto?, es cuando el profesor plantea una situación. Por ejemplo, si quiere trabajar sobre la resolución de problemas, plantea el problema, ¿ya? La situación didáctica sería que los estudiantes busquen la solución, realicen el proceso y busquen la solución para poder llegar, ¿no es cierto?, a una respuesta. Y luego de eso, ¿no es cierto?, viene una especie de proceso de devolución, pero todo esto es parte de un contrato didáctico, ¿ya? Es un acuerdo, se dice, entre el profesor y el alumno, en que declaran conocer lo que espera uno del otro y el cómo lo llevan a cabo. ¿Qué quiere decir esto? Que intrínsecamente tú como profesor los instas a que ellos sean los dueños de su propio aprendizaje, que ellos sean los actores activos, no pasivos, ¿ya? Sino que ellos sean los que descubran esto. Tú solamente le das el desafío para que ellos aprendan. Entonces, tú tienes una situación que ya la tienes planeada en tu clase, ya sabes qué quieres. Por ejemplo, si quieres que utilicen la multiplicación para la resolución de problemas, tú le colocas un problema, ¿no es cierto?, dado, y la idea es que a lo mejor ellos sepan que entre usar una adición y usar una multiplicación, finalmente van a recurrir a lo que sea más económico, más rápido y más eficiente, que en este caso sería la multiplicación. Y
obviamente, ¿no es cierto?, secuencia de estas situaciones, una va desencadenando a la otra, va llevando a la otra. Entonces, ahí están los procesos, la acción, donde empiezan a resolver el problema, las formulaciones, donde ellos dicen, nosotros hicimos esto, lo hicimos de tal manera, ¿no es cierto? Y la validación ya es cuando se busca, ¿no es cierto?, se busca una solución más efectiva. Por ejemplo, aquí dice travesía de los patos. Esta es una situación que explica Brousseau, en el fondo es como, él da un ejemplo, ya que supongamos que en este caso los patitos, el único objetivo es ganar, ¿ya? Y los patitos van avanzando. Entonces, luego de algunas jugadas, por ejemplo, en que hay ganadores y perdedores, dice que comienzan a buscar estrategias. Por ejemplo, si el uno va más lento, ya no apostar al uno. Entonces, dice, dialéctica de la acción es la secuencia, o sea, según Brousseau, es de la interacción entre el alumno y el medio. Él va a ver qué le conviene, ¿cierto?, poder realizar. La situación de formulación dice que, por ejemplo, aquí los alumnos se han dispuesto en equipos, ¿ya? Cada equipo escoge su representante para jugar, se pueden distinguir dos fases. La fase A, centrada en el representante que está jugando, y la fase B, centrada en la discusión en el equipo. En la fase A, un niño que no está jugando recoge toda la información de lo que observa en las jugadas de los representantes del juego. O sea, no necesariamente el estudiante tiene que estar haciendo el ejercicio, sino que también puede estar observándolo. ¿Ya? Dice que mientras que el niño juega, están en la situación didáctica de la acción. O sea, cuando está jugando, se produce esta didáctica de acción. Y en la fase B, cada alumno que está en el equipo y no jugando, debe explicar a su compañero la estrategia que propone, poniéndola en discusión con los demás, apostando por ganar. Su único medio de acción es formular estrategias que aplicará el representante que se encuentra jugando. Se recibirán dos retroalimentaciones para el alumno proponente, uno de sus compañeros del equipo que cuestionará la propuesta y otro proveniente de las jugadas que le dará o no la razón a su proposición. Esa es por lo menos una propuesta de cómo trabajarlo, no es que siempre se haga de la misma manera, ¿ya? Y después, ¿no es cierto?, este proceso asociado es el momento de la dialéctica de la formulación, ¿ya? La anterior era de acción, acá viene la formulación. Y luego de eso, ya, de esta interacción que se produce entre los estudiantes, que unos están de acuerdo, otros no están de acuerdo, ¿no es cierto?, viene un proceso de validación. Y aquí dice que una vez que el alumno ha podido llegar a formular una estrategia, ya que se cree que realmente vale, sirve, debe probar que está en lo correcto, ¿ya? Y esa es la parte importante. Aquí se pone en práctica la dialéctica de la validación. En esta tarea, ¿no es cierto?, el alumno tiene que justificar lo que él ha declarado, ¿ya? Por ejemplo, él puede decir, no hay que apostar por el 1 porque con 2 dados no encontramos esa suma, por dar un ejemplo. Ya pueden ser en distintas áreas de la matemática, en distintos ejes que se estén trabajando. Dice que para ello relaciona estas frases y explica por qué se produjeron. Cada alumno debe poder refutar una razón que considera como falsa. Por ejemplo, con argumento como un contraejemplo. Es decir, en realidad aquí se produce una discusión, pero una discusión, ¿no es cierto?, o un debate, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto?, entre ellos. Aquí la idea es que el profesor no intervenga, tiene que dejar que los estudiantes puedan plantear sus inquietudes entre ellos y llegar a un acuerdo, porque el profesor, si interviene y da a favor a uno de ellos, en el fondo, como el profesor es visto como una autoridad, va a ser como que está de alguna manera validando a un grupo, y puede que coarte también la posibilidad de que un estudiante pueda dar a lo mejor otra respuesta que también esté correcta, ¿ya? Entonces aquí hay que tener mucho ojo con esa parte. Pero sí,
el profesor tiene que intervenir en esta situación de institucionalización, ¿ya? Él es el que está a cargo, él es el que culmina toda la actividad, toda esta situación didáctica, y propone, ¿no es cierto?, las conclusiones finales. Él dice, bueno, nosotros hemos podido llegar de esta manera a la solución, entonces, ¿de qué manera lo vamos a hacer de ahora en adelante? Por ejemplo, si estamos viendo, ¿no es cierto?, la multiplicación, pero hay niños, hay grupos que resolvieron con adición, hay otros que resolvieron descomponiendo, por ejemplo, un número, y hay otros que utilizaron efectivamente la multiplicación. Entonces, ¿no es cierto?, el profesor dice, bueno, desde ahora en adelante, viendo que es más rápido, que es más económico, que podemos representarlo de esta manera más fácilmente, para los futuros resolución de problemas que hayan de multiplicación, vamos a utilizar esta forma, ¿ya? Y ahí el profesor es el que hace las conclusiones finales y el que termina con la idea. Pero ahí interviene el profesor, ¿ya? Ahora, es súper importante esta parte, el profesor tiene que hacerlo. Si el profesor no lo hace, ya los niños se van a quedar solamente con que estuvieron jugando, con que no van a lograr quizás, ¿no es cierto?, entender el motivo por el cual ellos estuvieron realizando esa actividad. O sea, está bien que ellos sean los artífices de su propio aprendizaje, pero es el profesor, ¿no es cierto?, quien finalmente da el punto final y conceptualiza y contextualiza y hace las conclusiones finales, ¿no es cierto?, de la actividad, ¿ya? Y eso es súper importante. Si no lo hace, hay niños a veces que cuando se terminan las clases dicen, ya, pero hoy día no hicimos nada porque hoy día solamente estuvimos jugando, por ejemplo, ¿ya? Sino que tiene que cerrarse con una conclusión que realmente se entienda, que ellos la entiendan. Bien, eso con respecto a la teoría de las situaciones, ¿no es cierto?, didácticas. ¿Alguna consulta con respecto a esto? A las teorías de las situaciones didácticas, ¿ya les quedó claro cuándo es didáctico y didáctico? Didáctico cuando interviene el profesor, adidáctico cuando es la interacción entre ellos con el saber, Profe, ¿sí? y cuando es adidáctico y a los niños se les dificulta mucho, por ejemplo, realizar la actividad, el profesor puede intervenir, pero como guía, por ejemplo, mediante preguntas. Lo ideal es que no, porque ellos, a ver, por eso es que se trabaja generalmente en grupos. Y cuando se trabaja de forma, bueno, ahora es más complejo trabajar en grupos, pero generalmente cuando se trabaja en grupos, si es que, no sé, por X motivo hay algún niño que no quiera actuar, él también puede ser un observador, ¿ya? Y sacar sus propias conclusiones quizás o ideas y realizar sus propios procedimientos, pero lo ideal y lo aconsejable es que el profesor solo sea un guía, es decir, que no dé ningún tipo de, como de camino, ¿me entiendes? Porque solamente lo da al momento en que presenta la situación, ¿ya? Ahí es donde el profesor da el camino que quiere que ellos sigan, pero el que busca la respuesta tiene que ser el estudiante, ¿ya? Eso, porque eso es parte del constructivismo. Tú actúas como guía y en el actuar como guía no sirve decir, no, estás equivocado, no vas bien, o no es ese el camino. No, tienes que Sí, dejar que él haga su aprendizaje, produzca su propio aprendizaje. sí, Después, pero yo es que yo no estaba planteando eso, pues, como decir de si es que está bien o que está mal, solamente guiar mediante preguntas, po. Porque me acuerdo que cuando hubo un congreso de matemática acá en la UACH hace poco, ¿ya? em, había un profesor que hablaba de esto, que era de España y que se llamaba Iker, según lo que me acuerdo. Y él también mencionaba, pues, que también mencionaba esta forma de trabajo y mencionaba que la labor del profesor mediante las preguntas, po. O sea, como guía, pero no dándoles respuesta. A eso sí. Sí, Eso sí, cómo crees que puedes hacerlo? ¿Cómo puedes solucionarlo? Recuerda que hemos visto. Eso sí, ese tipo como de guía, pero como guía, no dándole respuestas.
ahí es donde hay que hacer la diferencia. ¿Ya? No es lo mismo decirle, mira, yo creo que a lo mejor puedes hacerlo de esta manera, a decirle, a ver, pero ¿qué hemos visto? ¿Qué crees tú que puedes utilizar? Ese tipo de preguntas, guías sí se pueden hacer, pero no hay que confundir, y ahí es donde hay que tener mucho cuidado entre la guía que tú le das como haciendo esas preguntas, canalizando a través de esas preguntas, que darle en el fondo en las preguntas la respuesta, que no es lo mismo, ¿ya? Ahora, insisto, se puede hacer, pero lo ideal es que sean ellos mismos los que generen, ¿no es cierto?, esta acción. Ahora, en general, si yo voy a la práctica, a los niños todavía les falta mucho de autonomía para poder generar un debate. Y es por ello que quizás a lo mejor creo que también te puedes referir a eso, en que sí puedes intervenir a lo mejor quizás, ¿no es cierto?, indicándole los tiempos, indicándole a lo mejor que no se olviden cuál es el objetivo que tú les planteaste al inicio de la clase, ya es como eso, pero no dando tantas pistas, digamos, de la respuesta, de lo que tú quieres al final, porque si no terminas realizando tú el trabajo. Así que ahí hay que tener mucho, mucho, mucho cuidado. No sé si me explico. ¿Ya? Porque siempre va a haber, por eso es que tiene que ser, esa parte tiene que ser adidáctica. Y claramente ahí dice que lo adidáctico es la interacción entre el saber y el estudiante, o viceversa, pero no con el profesor. ¿Ya? El profesor solamente está ahí como guía, va indicando, ¿no es cierto?, recordando cuál era el objetivo planteado, ese tipo de cosas, pero nada del proceso de lo que tú le pediste. Ahí sí que no funcionaría de acuerdo a esta teoría, ¿ya? Por eso es que después en el trabajo vamos a tener que, igual ustedes van a tener que hacer un análisis de eso. Bien, entonces vamos a pasar a la otra. ¿Ya? Bueno, este caballero también es francés, ¿ya? Yves Chevelard, yo no lo sé pronunciar bien, creo que es Chevelard, ya lo he escuchado así me lo enseñaron. Y él, ¿no es cierto?, siguiendo las teorías también de las situaciones didácticas un poco, él plantea, ¿no es cierto?, y apunta a que hay que hacer ciertos análisis de los procesos que conducen a ciertos productos, ¿ya? Él de alguna manera cree que hay objetos, ¿no es cierto?, de enseñanza. Y que el saber, ese saber que plantea, ¿no es cierto?, el otro teórico, Rousseau, ese saber es el que se transforma, ¿ya? Existe para él el saber sabio, que es como lo que saben los científicos, ¿ya? Por decirlo de alguna manera, ¿ya? Es ese saber profundo. Y posterior a eso, ¿no es cierto?, una vez que llega a la escuela, es un saber institucionalizado, ya que luego, ¿no es cierto?, pasa a nosotros como saber enseñar, y finalmente, ¿no es cierto?, llega como el saber enseñado. El saber se va transformando, ya es como que yo dijera que es una masita que se va transformando desde lo más macro a lo más micro, porque en realidad desde lo que parte hasta lo que llega, obviamente sufre una transformación, ¿ya? Y de lo que nosotros enseñamos al estudiante, obviamente su aprendizaje, ese saber que él ha aprendido, va a ser, ¿no es cierto?, distinto a ese saber quizás sabio que ya existía, ¿ya? O sea, aquí yo tengo un pequeño diagrama, dice, saber sabio, que es el conocimiento erudito, ¿ya? Lo que sabría, por ejemplo, un científico. El objeto de enseñanza es el conocimiento a ser enseñado, ¿ya? Yo, por ejemplo, tengo que ver, no sé, por dar un ejemplo, tengo que ver porcentaje, ¿ya?
porcentaje, pero a lo mejor, ¿no es cierto?, ese conocimiento como científicamente visto como para poder trabajarlo, no sé, estadísticamente, obviamente yo no lo voy a trabajar de esa misma manera con mis estudiantes. Ya yo tengo que contextualizarlo, tengo que ver con qué grupo voy a trabajar, qué curso es con el que yo voy a trabajar, no se lo voy a enseñar a un nivel científico, ¿cierto? Se lo voy a enseñar de una manera que ellos puedan aprenderlo. Y finalmente ese saber, ¿no es cierto?, es el objeto de enseñanza y que yo voy a aplicar, ¿ya? Y que finalmente se va a transformar en el saber aprendido, que es el saber que van a adquirir los estudiantes. Entonces, según la transposición contextualizada, se refiere a que, ¿no es cierto?, un saber es transformado a medida que va pasando ya por las distintas partes. Por ejemplo, desde el científico hasta el estudiante, cómo lo aprende. Y aquí a veces ocurren algunos problemas, porque por darles un ejemplo, a lo mejor no de matemáticas, pero hay un tiempo, ¿no es cierto?, de modificación entre lo que realmente es el saber erudito, y lo que yo voy a enseñar. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando, no sé si ustedes alcanzaron a estudiar que Plutón era un planeta? ¿Lo alcanzaron a estudiar en la escuela? ¿Cómo se los enseñaron? ¿Como planeta o como planeta enano? De acuerdo a los tiempos, que ustedes recuerden. No me acuerdo, profe. ¿No se acuerdan? En historia, geografía, ya... Como planeta, profe. Como planeta. La mayoría yo creo que lo alcanza a conocer como planeta, ¿ya? Planeta y después planeta enano. Sí, y después hubo una modificación de ese proceso, ¿no es cierto?, del currículum, y se dijo que era un planeta enano. Hubo una modificación ahí. Bueno, en matemática también puede pasar con algunas teorías, aunque como les decía, estas teorías son relativamente nuevas, entonces todavía utilizamos teorías súper antiguas para poder enseñar algunas cosas, como la de Pitágoras, por ejemplo, ¿cierto? Igual van apareciendo otras nuevas, entonces aquí tiene que haber también una activación, aparte de la activación de conocimientos previos, también tiene que ver con una actualización de estos saberes, ¿ya? ¿Y qué pasa? Aquí iba yo con esto del planeta y planeta enano, que para que pase desde el conocimiento, desde el saber científico al saber que nosotros enseñamos y al estudiante, pasa un periodo de tiempo, ¿ya? Y a veces ahí es donde está las disyuntivas. Por ejemplo, no sé si ya me parece, según lo que yo de hecho yo también hago clases de historia, pero en geografía todavía no, en los cursos que estoy no he visto el tema de los continentes. Pero científicamente en el 2017, por ejemplo, ya se supo que existe un nuevo continente que es Nueva Zelanda. ¿Ya? Todo lo que está debajo de Nueva Zelanda es un nuevo un continente que no había sido descubierto, pero se descubrió que ahí hay digamos, un terreno, un continente, ¿no es cierto?, que está bajo el agua, y solamente la parte de Nueva Zelanda que se levanta y otra parte pequeña que hay ahí, ¿ya? Pero eso creo que todavía no se traspasa al currículum, ¿ya? Creo que no lo he visto todavía, como que se esté enseñando, ¿ya? Entonces ahí, entre ese saber y el saber del conocimiento que se va a enseñar, todavía hay como un desfase de tiempo, ¿ya? Entonces Chivalar también como que dice eso, que ojo ahí con eso también, con ese saber que se está enseñando con respecto al saber científico y con respecto a lo que lo que está aprendiendo el estudiante, ¿ya? Entonces esto ha ido como cambiando, o sea, hay una transposición, pero que tiene que ser contextualizada, ¿ya? No sé si me explico. ¿Sí o no? La transposición, entonces, de la didáctica tiene que ver con esto.
que el saber se va modificando y que obviamente no llega lo mismo que sabe un científico a lo mismo que va a saber un estudiante que está siendo preparado para la vida, no necesariamente para que sea un científico en el área que nosotros vamos a desarrollar, que en este caso es matemática, ¿ya? Y ahí también hay un poco de, quizás de polémica, porque no sé si ustedes vieron un reportaje hace poquito en el Megavisión, pueden buscarlo a lo mejor, puede que aparezca, creo que salió ayer o antes de ayer, donde hablaba de que nuestro currículum, ya, chileno, no se preocupa de los estudiantes que están más avanzados. Generalmente se preocupa de los estudiantes que están menos avanzados. Existe un programa de integración, etcétera, en la mayoría de las escuelas, pero no así, y de los liceos también, pero no así para los estudiantes, ¿no es cierto?, que tienen alto rendimiento, ¿ya? Y muchos de esos estudiantes tienen que, incluso los que tienen los recursos, por supuesto, irse a otros lugares. Y también hablaba de que un 10% de los estudiantes que nosotros tenemos en nuestra aula regular, un 10%, que eso es harto, presentan estas características que son elevadas, características que los asimilan, ¿no es cierto?, con estudiantes avanzados. Por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta y cómo observamos un estudiante que es de alto desempeño? Un estudiante que siempre está dando respuestas, ya les encanta participar, ya, y a veces nosotros coartamos también esa participación de ellos en el aula. A veces, como habla mucho o como le gusta participar mucho, nosotros tratamos de, como a veces ya lo dejamos a un lado. Y hablaba ahí, ¿no es cierto?, este reportaje sobre eso. Que es impactante, cómo nosotros como profesores también a veces contribuimos a que a lo mejor sus saberes de ellos no sean lo suficientemente grandes en comparación con lo que ellos podrían lograr, ¿ya? Y ahí hay que poner mucho ojo, chicos, ustedes como colegas también pongan ojo con respecto a eso, traten de guiar también a los apoderados, porque también hay mucho desconocimiento de parte de esto. También contarles que la misma Universidad Austral ya tiene programas como la Alta Watch, que es un programa en donde desde sexto básico, se invita a estudiantes que tienen alto rendimiento ya a participar de talleres de formación. No sé si ustedes lo conocen, a lo mejor alguno de ustedes puede participar de alguno de ellos, como quizás guía, no lo sé, como tutor, pero ellos pueden participar, ¿no es cierto?, todos los fines de semana, y finalmente la universidad los premia con una beca para estudiar la carrera que ellos deseen, si es que ellos son constantes en el tiempo y todo lo demás. Hay algunas universidades, como la Universidad Austral, que está logrando eso, ya de poder relevar un poco a estos estudiantes que a veces los dejamos un poco más atrás, lamentablemente, siendo que podríamos explotar en el buen sentido de la palabra mucho más sus saberes, ¿ya? Sus conocimientos. Ustedes saben, ¿no es cierto?, que la información es la que se transforma en conocimiento y finalmente en un saber, cuando ya está apropiado en su cabecita y lo pueden conectar con otros conocimientos y otros saber, se transforma realmente en un saber, ¿ya? Bien, eso es lo que plantea Chilaver. Y él, Valar, perdón, Chilaver es otra persona. Y bueno, este caballero, ¿no es cierto?, aparte de la teoría que les conversaba, ya donde habla del saber, también decreta una teoría que es una teoría antropológica de lo didáctico. ¿Ya? ¿Y esto cómo surge? Dice que él se va haciendo ciertas preguntas. Por ejemplo, ¿hasta dónde debo seguir el ritmo de aprendizaje del alumno? ¿Ya? Porque, como decían ustedes, ya, ¿hasta dónde lo dejo que él aprenda por sí solo? Porque yo también tengo que, en algún momento tengo que interactuar y ver cómo lo ayudo, ¿cierto? ¿Cómo incorporo y cómo trabajo, por ejemplo, con problemas? Todo lo que es la resolución de problemas. ¿Cómo y para qué planifico?
¿Cuáles son las ideas fundamentales sobre la educación actualmente? ¿Ya? Todas esas preguntas, ¿no es cierto?, se las hizo Chivalart, ¿ya? También todo lo que tiene que ver con la profesión docente. ¿Cómo enseñamos un teorema, por ejemplo? ¿Cómo enseñar las fracciones? ¿Cómo hacemos que los estudiantes realmente quieran estudiar el tema? ¿Para qué sirve? ¿Cómo hago las relaciones, ¿no es cierto?, contextualizo con el estudiante, ¿no es cierto?, ciertas cosas, ciertos aprendizajes, ciertas habilidades. Cómo hacer para que el alumno comprenda, ¿no es cierto?, la necesidad de cómo demostrar ciertos conocimientos. Bien, y ahí él plantea, ¿no es cierto?, también, si ustedes se fijan, está la palabrita aquí, construcción, porque él, de alguna manera, yo les contaba que fue casi como un seguidor de Brousseau, ¿ya? Entonces, de alguna manera, lo que él plantea también se desprende desde ahí, ¿ya? Cuando hablo de quehacer cotidiano, ¿no es cierto?, estoy hablando de contextualizar, ¿ya? De construir, de todo esto es parte del proceso de aprendizaje, ¿ya? Ver qué problemas, ¿no es cierto?, me permiten estudiar. Y todo esto también del saber matemático también dice que no es solo algo que yo planteé, sino que también tiene que ver mucho con la institución, ¿ya? Y cuando hablo de institución también me refiero a lo que me obliga la institución o en este caso el Estado a que yo tengo que enseñar, que es el currículum establecido, que en este caso son las bases curriculares. Entonces, de alguna manera, él habla de que todo esto interviene en esa construcción, en ese proceso de estudio, ¿ya? En el fondo es eso. Son muchos los factores que influyen en este proceso de estudio. Bien, en general, ¿no es cierto?, es eso, ¿ya? Bien, hasta ahí. Y eso es con respecto, ¿no es cierto?, a esta persona que apuesta por esta teoría. En realidad nos plantea dos cosas importantes, ¿ya? Y lo otro, ¿no es cierto?, es Michel Artigues. Ella también es francesa y también se toma de la teoría de Brousseau, ¿ya? Ella es doctora en la enseñanza, en educación, en matemáticas. Por lo tanto, ella como que toma una teoría que se llama ingeniería didáctica. En realidad toma la idea de lo que es la ingeniería, ¿ya? Y ella hace dos cosas, porque como ella es investigadora, es doctora en educación, ¿ya? Ella separa dos temas. Separa lo que es la investigación y separa lo que es propiamente tal, ¿no es cierto?, el proceso de enseñanza, ¿ya? Y ahí ella, ¿no es cierto?, dice que el proceso de investigación es importantísimo también para poder hacer un análisis de lo que estamos enseñando, ¿ya? Como profesores en este caso, ¿no es cierto? Y que como metodología investigativa, ¿no es cierto?, evaluamos el proceso, pero si nosotros lo tomamos como una planificación de clase, por ejemplo, lo que vamos a obtener es un producto. Por ejemplo, si yo tengo como objetivo que van a comprender lo que es una fracción, en el fondo mi objetivo, ¿no es cierto?, mi producto es que ellos van a aprender las fracciones, ¿ya? En cambio, como investigación, yo evalúo el proceso. Por ejemplo, ella dice y postula que en ese caso yo evaluaría a lo mejor con qué material yo trabajé, o cuál fue mi rol como profesor, ¿no es cierto?, de cómo enseñé en las fracciones, ¿ya? Entonces, ella ve dos ámbitos en esta ingeniería didáctica. Una desde la parte investigativa y otra desde lo que es la planificación de la clase, ¿ya? Donde ella ve y dice que hay un producto.
Bueno, eso es como a grandes rasgos, ¿no es cierto?, lo que es la teoría de la ingeniería didáctica, y ella también manifiesta que en esta ingeniería ella ve algunas etapas, ¿ya? Esas son las etapas que ella postula, ¿ya? Que son el análisis preliminar, la situación didáctica, que en realidad la situación didáctica la toma de Brousseau, si ustedes se dan cuenta. Brousseau habla de situaciones didácticas, ella lo concentra, lo coloca y lo agrega como uno de sus puntos importantes o etapas. Después coloca la puesta en escena y finalmente el análisis posterior, ¿ya? En el análisis preliminar, ella también lo separa entre lo cognitivo, entre lo epistemológico y entre lo didáctico, ¿ya? Cuando se refiere a lo que es cognitivo, se refiere a hacer un análisis de la población. Por ejemplo, si ustedes están haciendo un diseño de clase, ustedes antes de hacer su diseño de clase, ustedes tienen que tener en cuenta a qué grupo va a ir dirigida esa clase, ¿cierto? ¿Qué características tiene ese grupo? Ya, tanto cognitivas, tanto sociales, en qué contexto lo vas a realizar, ¿no es cierto? Y todo en base al concepto que tú vas a trabajar, ¿ya? Eso se refiere con lo cognitivo. Luego viene lo epistemológico, ¿ya? Y eso se refiere al análisis del contenido mismo, ¿ya? Se analiza el concepto y ahí tú también tienes que ver en qué tiempo más o menos lo vas a ver, ya para poder trabajarlo. Y también el análisis didáctico del contenido, por ejemplo, qué libros vas a usar, ya cómo lo vas a enseñar con esos textos que vas a utilizar, ya qué estrategias didácticas vas a utilizar, cuáles son los programas, cuáles son las bases curriculares con las que vas a trabajar, perdón, cuáles son los objetivos que te vas a plantear, ¿no es cierto? Tiene que ver con eso. Eso es todo el análisis antes de. Después viene ya, ¿no es cierto?, la situación didáctica, donde viene el diseño de la secuencia didáctica, ya en donde en el fondo tú ves qué tareas vas a realizar, qué actividades vas a realizar, nuevamente ves qué tiempo vas a realizar, qué rol vas a tener tú como profesor, qué vas a hacer, ya anticiparte algunos errores también, algunas respuestas. Esto es súper importante cuando diseñan una clase, ¿ya? Y que ella lo manifiesta muy bien en esta teoría. Es que tú tienes que revisar bien y anticiparte a los hechos. Incluso cuando uno hace un diseño de una clase, tiene que incluso poner posibles respuestas que los estudiantes den, ¿ya? Para que así tú te anticipes y ya tengas una posible respuesta frente a lo que ellos te puedan preguntar. Todo eso se ve en el diseño, ¿ya? Y también, ¿no es cierto?, qué teorías vas a utilizar ya dentro de ese diseño. En el fondo, todo lo que estaba en el análisis preliminar, todo esto que está acá, es como un diagnóstico, ¿ya? Tú cuando haces una investigación, también haces un diagnóstico, bueno, ese sería el análisis preliminar. Y en la situación didáctica es como dice ahí cuando tú ya estás diseñando. Ya estás diseñando, pero a la vez también estás viendo qué tareas y qué actividades vas a realizar. Y ponerte, ¿no es cierto?, en alerta con respecto a las posibles situaciones que pudiesen ocurrir durante, ¿no es cierto?, la actividad o la clase misma. ¿Ya? Luego de eso, perdón, se me pasó a mover. Viene la etapa de la puesta en escena, que es la parte de la implementación. También ella le llama la experimentación, ¿ya? Aquí tú registras todos los datos, analizas la clase en sí, cuando después tú te analizas tus clases, también ver si están correctas, no están, en qué te equivocaste, cómo anduviste, pero antes de hacer ese análisis, tú en la puesta en escena es todo lo que tú implementaste, ¿ya? Todo lo que tú implementas y el registro de los datos importantes también, por ejemplo, no sé, en una clase misma, si vas a utilizar guías, todo lo que tú utilizas tiene que quedar algún registro de esa actividad,
¿ya? O a lo mejor usaste una lista de cotejo nomás, o a lo mejor una rúbrica para ver cómo, con las preguntas, cómo tú vas viendo que ellos van aprendiendo, por ejemplo, ¿ya? Y de ahí viene el análisis a posteriori, ¿ya? Que es cuando tú ves si todo esto fue exitoso o fue desastroso, porque también puede ocurrir que te sientas después como que en tu clase terminaste como ya, no funcionó, y también tienes que hacer un análisis al respecto, ¿ya? Ahora, eso en la situación de que estuvieras viéndolo como un producto, pero si es una investigación propiamente tal, lo que tú estás haciendo aquí es un análisis de los resultados, ¿ya? Y para ello sí tienes que ayudarte de ciertas pautas para poder hacer ese análisis posterior. Eso sí es importante. Entonces, vuelvo a reiterar, en este caso, Michelle, ¿no es cierto?, su teoría lo que quiere es separar la parte investigativa de la parte de un diseño de clase, pero en el fondo lo separa desde estos dos modos. Nosotros como profesores, yo les ejemplifiqué, pero como si fuese una investigación, también lo tomaríamos esto como un diagnóstico, luego, ¿no es cierto?, la aplicación de todo ello, la puesta en escena, y finalmente, ¿no es cierto?, el análisis de los resultados para la toma de decisiones, porque también tienes que ver qué cosas resultaron, que las puedes volver a utilizar, y también qué cosas no resultaron y que tienes que mejorar. Si estás siendo evaluado como profesor, por ejemplo, obviamente que si hay algo que resultó mal, vas a tener que también revisar en qué está fallando, ¿no es cierto?, como docente, y quizás desde ese ámbito también lo explica como una teoría investigativa, de método investigativo. Ella lo plantea así, ¿ya? Porque en el fondo para ella las dos cosas son importantes, tanto lo que tú realizas como docentes para que tú analices tu clase, tu desarrollo, tu diseño, tu desempeño y cómo lo aplicas, ¿ya? Y también, y cómo tomas esas decisiones para poder o volver a utilizar los mismos insumos, o quizás cambiarlos, y también ella lo ve desde una parte, ¿no es cierto?, investigativa, en que tú también, ¿no es cierto?, si está siendo o no efectiva tu clase, qué cosas puedes cambiar, modificar tú como docente, como en tu rol de docente, ¿ya? Y lo otro es netamente de la clase. O sea, esta clase de fracciones, por ejemplo, ya no la puedo volver a hacer de esta manera porque resulta que con este ejercicio creo que no quedó claro lo que yo quería profundizar y no logré mi objetivo, por ejemplo. O logré mi objetivo, pero tuve que hacer una modificación, ¿ya? Todo ese análisis a posteriori tiene que realizarse. En el fondo es eso. Esta teoría, entonces, ella agrega a las situaciones didácticas una ingeniería didáctica, que quiere decir una visión no tan solo de cómo estuvo mi clase, sino que también en qué puedo mejorar yo como docente, ¿ya? Y también desde la parte metodológica investigativa, ¿ya? Que también ella en el fondo lo quiso tomar como para que en el fondo del proceso de un rol docente, cómo mejorar. Bien, esas son las tres teorías que nosotros estamos viendo hasta el momento, y a ver si me queda tiempo. Sí me queda tiempo. Voy a explicar más o menos de qué se va a tratar el trabajo, ¿ya? Y luego de eso voy a ya darle espacio si que tienen alguna consulta. Bien, nosotros hemos estado viendo entonces la teoría de situaciones didácticas, la ingeniería didáctica y la teoría antropológica de lo didáctico, que era, ¿no es cierto?, de Chivelar, que en el fondo se desprende de lo que habíamos planteado, espérenme un poquito, sobre la transposición, ¿ya? Bien, con respecto a esto, hemos visto solamente tres. Nos faltan las representaciones semióticas, la ecología didáctica, el APOE, el modelo de razonamiento geométrico, ya la teoría de los marcos y registros de Dwadi, y la etnomatemática, ¿ya? Esas son las teorías que nosotros vamos a ver. Nosotros no las estamos profundizando tanto, yo igual estoy tratando de explicárselas, pero la idea es que ustedes puedan desarrollarlas,
¿Y cómo van a trabajar? Esto para que me lo digan en la próxima clase, cuáles van a ser los grupos, si van a elegir los mismos grupos o si van a elegir otros, ¿ya? Lo ideal es que sean equipos de 4 a 5 integrantes, y van a tener que investigar y ejemplificar 2 de las teorías mencionadas anteriormente, que son cualquiera de las que están aquí. Si quieren le pueden sacar una fotito y si quieren pueden ir avanzando ya, algún pantallazo. Y la idea, ¿no es cierto?, es que ustedes realicen, en realidad es una cápsula, ¿ya? Eso es lo que dice el programa, que realicen una cápsula en donde ustedes van a tener que exponer, perdón, esa fecha está mala, es el 25 de octubre, ya lo voy a cambiar. Donde tienen que exponer, ¿no es cierto?, o mostrar su trabajo, más que exponer, no es que lo expliquen como tal, sino que presenten su trabajo porque va a ser una cápsula, ustedes ven con qué programa lo realizan, ya, pero ¿qué es lo que tiene que tener? En primer lugar, si han sido puntuales, este es el trabajo, el último trabajo, ¿ya? Porque los que vamos a ir haciendo en proceso, yo los voy a evaluar, yo se los voy a ir evaluando a medida, ¿no es cierto?, de que lo vayan entregando. Dice, han sido puntuales en la entrega y presentación del trabajo, este es el trabajo final, la cápsula. Realizan una introducción efectiva del tema, se identifica el propósito, el objetivo y las ideas principales, ¿no es cierto?, de la presentación es organizada, coherente y se puede seguir con facilidad, demuestra dominio del tema al explicar con propiedad el contenido, ¿ya? Las diapositivas están bien hechas, pueden ser diapositivas o puede ser un video, en realidad esa parte como que no me preocupa mucho, pueden hacerlo como diapositiva, porque como es cápsula, para mí incluso puede ser un video. Se evidencia responsabilidad en el trabajo realizado y cuál es el contenido que yo voy a evaluar. Primero, que describan aspectos clave de 2 teorías estudiadas. Ustedes van a tener que elegir entonces 2 teorías y explicarlas, ¿ya? La teoría 1 y la teoría 2, como las ideas claves, las ideas fuerza de cada una de esas teorías. Después van a tener que proporcionar un ejemplo de cómo aplicar a las matemáticas escolares, ¿no es cierto?, las distintas teorías estudiadas, ¿ya? Teoría 1 y teoría 2. Y después el valor que ustedes le aplican a cada una de esas teorías, ¿ya? Espérenme un poquito. La valoración del aporte de cada una de las teorías en el área y sus limitaciones. ¿Qué quiere decir eso? Si ustedes consideran que, por ejemplo, no sé, la teoría de las situaciones didácticas, como me planteaba su compañero, hay un momento en que es adidáctico, por ejemplo. ¿Qué problemas a lo mejor ustedes evidencian que podrían ocurrir frente a esa situación? ¿Ya? O cómo lidiar con eso a lo mejor. Entonces, ¿qué cosas como en el fondo les sirven, rescatan y valoran de esa teoría? ¿O cómo, no es cierto, a lo mejor creen ustedes que de alguna manera limita esa teoría a lo que ustedes pueden practicar o realizar como docentes? Ahora, no es necesario que elijan esa, porque en el transcurso de estos días vamos a ir viendo las otras teorías también, ¿ya? Y una vez que veamos las teorías, yo voy a hacer un trabajo, voy a ir haciendo un trabajo ya paso a paso de esto. ¿Cuál es la idea? Es que una vez que veamos todas las teorías, nos quedan por ver, a ver, tenemos 3, 1, 2, 3, yo creo que en 2 clases más ya vamos a estar listos con las teorías. Entonces, después de eso, vamos a ir haciendo trabajos pequeños para que yo los vaya guiando, ya los vaya guiando y vayamos en el fondo desarrollando estas ideas. ¿Ok? Y a medida que vayamos desarrollando estas ideas, ustedes van a ir armando su trabajo sin darse cuenta, así como lo hicimos con el anterior. O sea, y ahí yo les voy a decir, envíenme un avance en tal fecha. Ahora, ese avance, yo no recuerdo bien la fecha que ustedes tienen, que es trabajo, digamos, que no hay clase. ¿Ustedes tienen claro qué fecha? La semana del 18 de octubre, profe. Mira, del 18 al 24. Ya, entonces, ahí vamos a acordar la próxima clase, yo creo, porque la próxima clase va a ser el 27, ¿sí? Entonces el 27 vamos a acordar
qué día van a tener que entregar el avance, ¿ya? ¿Y cuál va a ser el avance? El avance lo vamos a trabajar con estos puntos que están aquí. Primero vamos a trabajar como los aspectos más importantes de las teorías estudiadas y la idea es que ustedes igual me vayan, si tienen dudas sobre las teorías, me vayan haciendo preguntas, entonces vamos a ir así avanzando de a poquito, cosa que a ustedes se les ocurra, ¿no es cierto?, después como proporcionar ejemplos, cuando tengan que proporcionar ejemplos, también me pueden preguntar, profesora, ¿esto estará bien, no está bien? ¿Cómo lo podemos mejorar? Entonces les voy a ir dando tiempo para que ustedes lo puedan desarrollar. Víctor. Profe, no sé si lo mencionó, pero ¿seguimos con los mismos grupos o no? ¿O es individual? Yo los dejo a su criterio, lo que sí necesito es que ojalá sean entre 4 a 5 integrantes, ¿ya? Ah, Sí, ya, profe. de todas maneras yo sé que hay grupos que están de a 2, por ejemplo, pero podrían a lo mejor agruparse con 2 más. Ahora, tampoco voy a ser así dictadora en el sentido de decirle, no, sabe que usted está trabajando con un estudiante más nomás, entonces no puede seguir así, como a ustedes les acomode. A mí en realidad eso no, pero a conciencia en el sentido de que realmente trabajen todos, no que uno de ustedes o varios de ustedes, ¿no es cierto?, se lleven el trabajo y los otros integrantes no hagan nada. La idea es que todos puedan participar. ¿Había otra manito levantada Profe. por ahí? ¿Sí? Dígame. Sí, yo. Lo que no me queda claro es que si es un PPT lo que hay que presentar o una cápsula, porque usted habla de cápsula, pero en las instrucciones y en la pauta habla de Sí, PPT. sí, lo que pasa es Entonces que no sé. lo que pasa es que aquí yo tengo que modificar eso, por eso le dije que tenía que modificar la fecha y tengo que modificar ahí. Ahora, yo lo dejo también y lo dejo aquí en la grabación, lo dejo a criterio de ustedes. Yo también puedo considerar una cápsula a lo mejor de imagen, el PPT, pero si ustedes lo quieren agregar como video, mejor sería. Ya, lo importante es que quede súper clarito el trabajo, en el sentido de que estén las explicaciones de las teorías, los ejemplos de las teorías, son 2 teorías que tienen que tomar, los ejemplos y la validación que ustedes le dan o la valoración que le dan a esa teoría y también qué limitaciones tiene esa teoría. ¿Ya? Ese trabajo lo vamos a ir desarrollando porque la parte fuerte también tiene que ver con los ejemplos que ustedes den, ¿ya? Y también con la descripción. La descripción, de hecho, tiene 8 puntos versus, ¿no es cierto?, los ejemplos versus la valoración. Así es que no le queda claro el PPT, pero en realidad, ¿a qué me refería yo con esto? Me refería a, en el programa como tal, espérenme un poquito. En el programa como tal me parece que aparece como cápsula. Y si aparece como cápsula, hay que hacerlo como cápsula. Veamos, revisémoslo. Cápsula. Cápsula de trabajo. Ahora, acá dice formato PPT, porque ustedes saben que en el PPT también pueden agregar texto y también pueden agregar videos. Seguramente por eso dice PPT. ¿Ya? Acuérdense que esta no era mi clase, entonces yo me aboco a lo que dice acá, ¿ya? Canva u otro, pero se refiere seguramente, ¿no es cierto?, a eso. ¿Ustedes conocen lo que es una cápsula? Sí, yo cacho que al final es como hacer una presentación grabada, Es como una, utilizando PPT o claro, algo así. porque en el PPT tengo entendido que ustedes pueden agregar video. Ya, ahora, si a ustedes se les facilita a lo mejor otro programa, háganlo. Háganlo con otro programa. Ya, yo soy más antigua, pero no sé, si quieren usar el KineMaster o otro formato, lo importante es que algo que se pueda ver, que yo lo pueda ver, ¿ya? Que el último día ustedes lo puedan presentar, mostrarlo nomás. ¿Ok? Y también es importante que lo suban al Cibeduc, una vez que ya lo tengan listo. No se adelanten, pueden ir avanzando, pero este es el trabajo final, ¿ya? También se va a evaluar el proceso. Entonces yo lunes les voy a decir, en tal fecha necesito que me envíen un avance de esto y necesito que tengan tales puntos ya
armados, ya avanzados. ¿Les parece? Ahora, no sé cómo quieren seguir ustedes, díganme, si quieren seguir con sus mismos grupos, si hay alguien que tenga complicación con su grupo y quiera avanzar. Lo que sí yo les pediría es que por favor a su compañera, que yo sé que es de otro año, pero que si la pueden incorporar a alguno de sus grupos sería ideal, ¿ya? No quiero que trabajen individualmente esto, porque es harto trabajo y no es lo mismo que lo haga una persona sola a que lo hagan entre varios, ¿ya? Así que si pueden organizarse ahí y pueden a lo mejor incorporar a su otra compañera, se los agradecería. Ya, a Marisa. No me acordaba bien el nombre. A Marisa. Bien, eso sería. ¿Alguna otra consulta? Entonces lo dejamos como cápsula, porque ahí dice cápsula en el programa, y el programa es el que revisan después, ya, desde la parte de dirección de carrera. Disculpe, profe, no me fijé bien en la pauta. ¿Tiene tiempo de duración de la cápsula? ¿Cómo? ¿Tiene duración la cápsula? O sea, un límite de tiempo establecido. No parece. No parece ya. como tiempo. Obviamente no lo van a hacer largo, chicos. No van a hacer media hora. Ya, así es que No sé, pues, profe. Ya. las cápsulas son breves. Ya, no más allá Sí. de 5 a 10 minutos, una cosa así. Tienen que ser breves. Disculpen, ¿ah? Me están llamando. ¿Alguna otra consulta? No, creo que no. ¿No? Aclaremos todas las dudas para que después no tengamos inconvenientes. Entonces lo entienden como cápsula. Ahora el programa que utilicen, ahí ustedes vean qué programa utilizan. ¿Ya? Lo que sí yo le consulté a la profesora Marcela es que ella me dijo que ustedes habían realizado cápsulas. Así es que yo entiendo que ya saben de qué se trata. ¿Sí? Bien, chiquillos, entonces nos estamos viendo. Cuídense y nos estamos hablando. Cualquier consulta o duda, me pueden escribir por correo. Yo atiendo esta tarde, al menos a los que me han escrito, ellos saben que yo les trato de responder rápidamente. ¿Ya? Que estén bien. Vale, Cuídense. profe. No, profe. Chao. Chao. Chao, Chao, profe. Chao y ánimo. Queda poco ya.